Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video sobre estática. Continuamos con esta serie de videos donde estamos viendo tensiones, específicamente el teorema de Lamy. En este ejercicio nos dice, la figura que se observa, dos cuerpos sostenidos por sogas. Conociendo el peso de cada una, se pide calcular el ángulo θ para que el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Qué nos pide? Conozco sus pesos, me pide calcular este ángulo. Si este ángulo es más grande o más pequeño, pues el sistema ya no va a estar en equilibrio, va a estar en movimiento. No sabemos si va a ir a izquierda, derecha, abajo o arriba, ¿no? Eso hay que calcular, el ángulo θ. Veamos cómo vamos a ir resolviendo este ejercicio. Tenemos la tensión 1, que va a ser del peso de este cuerpo. Esta tensión va a continuar por acá. Tenemos la tensión 2, que es del cuerpo 2. Muy bien. Tensión 3. Tensión 4. Hay que ver. Este que dato es muy importante. Tensión 1, tensión 3 tienen algo en común y vamos a ir viéndolo en el ejercicio. Diagramas de cuerpo libre que vamos a realizar. Bueno, tengo el diagrama de cuerpo libre de la primera figura. Tengo el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo. Diagrama de cuerpo libre 2. Y el diagrama de cuerpo libre número 3 que va a estar en el nudo. ¿Ya? Son los tres diagramas de cuerpo libre que vamos a usar. Diagrama de cuerpo libre 1. Tenemos el cuerpo aislado, cuyo peso es de 9 newtons. Los ejes coordenados, eje X, eje Y, el peso siempre en el eje Y negativo que va hacia abajo, peso del cuerpo 1. Si hemos cortado aparece la tensión hacia arriba, tensión 1. ¿Qué datos tenemos? Conozco el peso del cuerpo 1, 9 newtons. Solo hay esas fuerzas. ¿Ya? Hago entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué obtengo si hago sumatoria de fuerzas en el eje Y? La tensión 1 hacia arriba, positiva, menos peso 2 hacia abajo, no hay más fuerza, igual vamos a 0. Como ya conozco lo que es el peso 1, me toca despejar la tensión 1. Tensión 1 es igual al peso 1. De aquí reemplazo valores y obtengo que el peso 1, perdón, la tensión 1 es igual al peso 1, 9 newtons. Ya tengo el valor de la tensión 1, 9 newtons. Bueno, ahora nos concentramos en el diagrama del cuerpo libre número 2. Es del cuerpo 2. Ejes coordenados. Eje X, Y. El peso del cuerpo 2 va hacia abajo, W2. Al cortarlo aparece la tensión 2 hacia arriba. Muy bien, ¿qué datos tenemos? Tengo lo que es ya el peso del cuerpo 2, que es 5 newtons. Si yo hago lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué vamos a obtener? Tensión 2 hacia arriba, positivo, menos el peso que va hacia abajo, por eso es negativo, peso 2. No hay más fuerzas, igualamos a 0. De aquí, como ya conozco el peso en el cuerpo 2, solamente despejo lo que es la tensión 2. Tensión 2 es igual al peso 2. Y ahí ya tengo el resultado. Tensión 2 me dice que es de 5 newtons. Su valor es de 5 newtons. Me concentro en el diagrama de cuerpo libre número 3. ¿Qué tengo? Bueno, aquí ya tengo tres tensiones. La tensión 2 hacia abajo, la tensión 3 que va al lado derecho y la tensión 4 que está inclinado y va al lado izquierdo. Es el nudo que estábamos viendo, ¿recuerdan el nudo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La tensión 1, les decía, es igual a la tensión 3. Comparten la misma tensión al ser la misma cuerda. Por tanto, tienen el mismo valor, 9 newtons. Otro dato que conocemos es la tensión número 2. Calculamos hace rato. Tiene un valor de 5 newtons. Solo nos pide calcular la tensión 4. La tensión 3 ya lo hemos calculado. Recuerden que es lo mismo que la tensión número 1. Tensión 4 vamos a calcular. Para eso vamos a aplicar lo que son la sumatoria de fuerzas. No vamos a usar Lamy. Es otra alternativa. ¿Podemos usar? Sí podemos usar. Pero en este caso nos conviene de alguna manera calcular lo que es usando la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X o la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Cualquiera de ambas, bueno, en este caso, sí, cualquiera de ambas podemos usar.
Vamos a ver cómo se descomponen cada una de estas fuerzas de la tensión 4. Tengo el ángulo alfa, por tanto, se va a descomponer dos fuerzas. La primera fuerza, horizontal, tensión 4 por el coseno de alfa. La segunda fuerza, vertical, tensión 4 por el seno de alfa. ¿Por qué? El cateto adyacente es el coseno, el cateto opuesto sería el seno. De esa manera tenemos ya las dos proyecciones de la tensión 4, en el eje X y en el eje Y. A partir de esto vamos a poder formar las ecuaciones. Sumatorio de fuerzas en el eje X. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a considerar las fuerzas que están en el eje X. Vean, solamente tenemos dos. Tensión 3 y en este caso tenemos la tensión 4, coseno del ángulo A. Si hago sumatorio de fuerzas en el eje Y, ¿qué fuerzas van a entrar? La tensión 4, seno de alfa hacia arriba y la tensión 2 hacia abajo. Solamente también dos fuerzas que van a entrar. Muy bien, vamos a empezar con la sumatoria de fuerza en el eje Y que tenemos. Tensión 4 por seno de alfa hacia arriba. La que está de morado va hacia arriba. Menos la que va abajo que es la tensión 2. No hay más fuerzas, igualamos a 0. Ya conozco la tensión 2, por tanto solamente despejo la tensión 4. Tensión 4 va a ser igual a ¿qué? Tensión 2 sobre el seno de alfa. Muy bien, ya tengo despejado. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Para la ecuación número 2, sumatoria de fuerzas en el eje X. Solamente en el eje X. ¿Qué tengo? Tensión 3 positivo. Muy bien. Menos tensión 4 coseno de alfa negativo, porque va en el eje X negativo. No hay más fuerzas, igualamos a 0. Conozco la tensión 3, despejo la tensión 4. Reemplazo valores y tengo la segunda ecuación. Ya tengo un sistema de ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, ahora nos toca igualar las ecuaciones. Ya tenemos ecuación 1 y ecuación 2. La ecuación 1 nos dice que tensión 4 es igual a 5 sobre el seno de alfa. Y la ecuación 2 nos dice que la tensión 4 es igual a 9 sobre coseno de alfa. Igualamos ambas ecuaciones. Tenemos 5 sobre seno de alfa es igual a 9 sobre coseno de alfa. Ordenamos, en este caso vamos a simplificar. El 9 newtons está multiplicando, se vaya a dividir. El seno está dividiendo, se vaya a multiplicar. Ordenando la ecuación. ¿Para qué? Bueno, 5 sobre 9 es 0,556. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a la tangente de alfa por identidades trigonométricas. Ordenamos, llevamos al otro miembro, tangente de alfa, este le damos otro miembro, despejamos alfa, tangente menos 1 de 0,556, obtenemos el valor de 29,074 grados. Alfa vale 29,074 grados. Pero ¿para qué hemos calculado alfa? Si nos pedía calcular tita. Alfa es este ángulo entre el eje X y la tensión. El ángulo que nos está pidiendo calcular es tita de acá arriba, ¿no? Bueno, alfa vale 29,074 grados. ¿Cómo calcularía tita? Se forma un pequeño triángulo rectángulo aquí. Recuerden que la suma de todos los ángulos de un triángulo, la suma interna de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Si esto es 90 grados, entonces entre alfa y beta y gamma, perdón, entre alfa y tita, también tiene que darme 90 grados, ¿no? Despejando, tita va a ser a 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque si lo sumo tiene que darme 90 grados, ¿cierto? 90 grados menos el valor de alfa, 29,074 grados. Muy bien. Tita vale 60,926 grados. Este ángulo para que el cuerpo esté en equilibrio tiene que valer 60,926 grados. Si varía, pues el equilibrio se va a romper. El cuerpo se puede estar deslizando a la derecha o a la izquierda. Como más venga el peso, ¿no? Le va a afectar bastante esto. De esta manera hemos resuelto el ejercicio.
Si tienen alguna consulta, alguna duda, no se olviden comentarlo. Voy a estar respondiendo para tal vez crear otro video. Gracias, hasta luego.